Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una serie de fuentes muy pero muy particulares. No son artículos de distintas personas sobre un mismo tema, sino que trazan la evolución de una sola idea, a través de varios años de investigación. La pregunta central es, ¿se puede ir más allá de la anécdota? O sea, medir de forma sistemática y cuantificable el pulso de las redes sociales y ver su impacto real en el mercado. Y es una pregunta clave, porque, digo, todos hemos visto el tuit de alguna celebridad que dispara o hunde una acción por un par de horas. Pero eso es ruido, ¿no? Es un evento aislado. Claro. Lo que se explora aquí es si existe una señal constante, un latido colectivo que se pueda medir y que de hecho influye en los precios de forma predecible. Es pasar del chisme a la ciencia de datos, básicamente. Justo. Y para eso tenemos esta colección de trabajos que, la verdad, construyen uno sobre el otro. Es como ver el plano de una casita de madera que se convierte paso a paso en el de un rascacielos. Vamos a seguir esa construcción. Exacto. La misión es ver cómo una teoría económica clásica se prueba en un campo de batalla totalmente nuevo que es Twitter, y cómo esa prueba inicial se va refinando, se va escalando, hasta convertirse en una herramienta masiva. Me gusta esa idea del viaje metodológico. Sí, lo es. Empezamos con un modelo que analizaba un par de docenas de empresas a lo largo de una década, con resultados diarios. Luego, vamos a ver cómo eso explota para cubrir casi todo el mercado de Estados Unidos, pero ya con análisis por hora. Que eso ya es otro nivel. Totalmente. Y al final, ponemos a prueba ese modelo ya maduro en el ojo del huracán, una crisis financiera real, para ver si de verdad aguanta la presión del mundo real. Perfecto. A ver, empecemos por la semilla de todo, la idea fundamental. Los primeros trabajos no querían demostrar solamente si las redes sociales tenían un impacto, sino qué tipo de impacto. Y se apoyaron en un concepto muy humano, de la economía del comportamiento, la aversión a la pérdida. A todos nos duele mucho más perder 1,000 pesos que la alegría que nos da encontrar 1,000 pesos en la calle, ¿no? Es una asimetría en nuestra psicología, totalmente. Y la hipótesis era que los mercados, al estar compuestos por humanos, pues reflejan esa misma asimetría. Lógico. Que las malas noticias, los tweets negativos, golpean el precio de una acción con mucha más fuerza, con más contundencia, que el empujón que le pueden dar las buenas noticias. Y a eso le llamaron el efecto asimétrico. A ese fenómeno, exactamente. Ok, la teoría suena bastante lógica, pero ¿cómo diablos la pones a prueba? O sea, ¿cómo mides un sentimiento y lo comparas con un precio? Bueno, ahí es donde entra la metodología del primer estudio, el de 2022. Fue un proceso muy, digamos, muy metódico. Primero, la recolección de datos. Usaron un bot para recopilar tweets relevantes durante 10 años, de 2009 a 2018. 10 años es un montón de datos. Muchísimo. Y eran tweets que mencionaban los tickers, o sea, los símbolos bursátiles, de 24 de las empresas más grandes del mundo. Piensa en Amazon, Google, Tesla, los pesos pesados. Puros gigantes corporativos. Exacto. Luego, el segundo paso, el análisis de sentimiento. Un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural leía cada tweet y le asignaba una polaridad. Polaridad. Sí, una calificación que iba de -1, o sea, totalmente negativo, a +1, totalmente positivo. Con todo eso, crearon dos series de datos diarias. Un índice positivo, que agregaba el sentimiento de todos los tweets buenos del día, y un índice negativo con los malos. Ok. Entonces, ya tenían dos señales de sentimiento y por otro lado el historial de precios. Para conectarlos, usaron dos modelos estadísticos con nombres que suenan, la verdad, bastante intimidantes. Entropía de transferencia y modelos EGARCH. A ver, vamos a desglosarlos. ¿Qué hace el primero? La entropía de transferencia, para ponerlo en términos sencillos, mide el flujo de información entre dos sistemas. No solo te dice si se mueven juntos, sino que intenta averiguar quién influye en quién. Ah, la direccionalidad. Exacto. La pregunta era, ¿la información viaja desde el índice de tweets negativos hacia el precio de la acción o es al revés? Y los resultados fueron claros. El índice negativo enviaba una señal de información mucho más fuerte y direccional hacia los precios que el índice positivo. Entendido. Y mencionaste otro modelo, el EGARCH. Ese suena todavía más complicado. Jaja, un poco. Imagínalo como un sismógrafo para el mercado.
Un sismógrafo no solo mide si la Tierra tiembla, sino la magnitud del temblor, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, el modelo eGarch está diseñado específicamente para detectar si los temblores causados por malas noticias son más fuertes que los causados por buenas noticias. Y lo que encontró fue justo eso. Para el 83% de las empresas, el terremoto financiero de un tuit negativo sacudía el precio de la acción con mucha más fuerza. ¡Wow! O sea que con eso tenían su prueba de concepto. Con eso la tenían. El efecto asimétrico era real y medible. Ok, entonces la teoría funciona para los 24 gigantes. Pero, seamos honestos, la conversación sobre Tesla o Amazon es un mundo aparte. Están en los titulares todos los días. ¿Qué pasa con una empresa de tamaño mediano que no es tan famosa? ¿Se mantiene este efecto si lo aplicamos a, qué sé yo, todo el mercado? Esa era la pregunta del millón y el siguiente paso lógico en esta evolución. Un estudio posterior, de 2023, hizo precisamente eso, dar el salto a la gran escala. Y fue un salto cuántico. ¿Qué tan grande? Pasaron de 24 empresas a analizar 2.557. ¿2.500? Sí, lo que representa casi el 85% de todo el mercado de valores de Estados Unidos. Y ya no se enfocaron solo en los tweets principales, sino que adoptaron un enfoque de Big Data. O sea, aspiraron todos los tweets públicos en inglés que mencionaran a estas empresas. La base de datos creció a unos 50 millones de tweets. ¿50 millones? Con ese volumen me imagino que la foto se vuelve mucho más nítida. Muchísimo más, y les permitió hacer un cambio que fue un parteaguas. Pasaron de observaciones diarias a observaciones por hora. ¿Por hora? Ya no era ver cómo cerró el día, sino ver el pulso del mercado minuto a minuto. Esto transformó el análisis. Un momento. Observaciones por hora. Eso nos lleva a una pregunta crucial sobre la causalidad. Que algo ocurra en menos de una hora suena casi demasiado rápido. ¿Estamos seguros de que no es al revés? ¿Que una caída en el precio provoca una ola de tweets negativos y no a la inversa? Ahí la dirección de la flecha me parece difícil de probar. Es la objeción más importante, y es algo que tuvieron que abordar de frente. Usaron modelos estadísticos, similares a la entropía de transferencia que mencionamos, pero más robustos, diseñados específicamente para series de tiempo de alta frecuencia. Estos modelos no solo miden si dos cosas se mueven juntas, sino que buscan la dirección del flujo de información. ¿Quién habla primero? ¿Y qué encontraron? Consistentemente, la señal viajaba de Twitter al mercado, no al revés. El tweet precedía al movimiento del precio. Pero tu punto es clave. La correlación no siempre implica causalidad, y demostrar esa dirección es el reto más grande de estos estudios. Fascinante. Y con esta velocidad y escala, ¿qué pasó con el hallazgo principal, el famoso efecto asimétrico? Pues no solo se mantuvo, sino que se volvió más fuerte. La tasa de éxito al medirlo subió del 83% al 93%. ¿Al 93? Sí. Para más de 500 empresas confirmaron con una alta confianza estadística que el impacto del sentimiento negativo es significativamente mayor que el del positivo. El modelo se hizo más grande y más preciso al mismo tiempo. Es la clásica reseña de restaurante, ¿no? Tuviste 10 comidas buenas y no dices nada, pero tienes una mala experiencia y corres a contárselo a todo el mundo. Es una analogía perfecta. El mercado de valores tiene esa misma psicología. Y un susurro de malas noticias gritará más fuerte que un coro entero de buenas noticias. De acuerdo. Entonces ya tenemos un modelo potente que funciona para casi todo el mercado y opera casi en tiempo real. Pero una cosa es un modelo funcionando en condiciones normales y otra muy distinta es ver cómo se comporta bajo presión. ¿Qué pasa cuando apuntas esta herramienta a una verdadera crisis financiera? Esa fue la prueba de fuego y el enfoque de los trabajos más recientes, de 2024. Se centraron en la industria bancaria estadounidense durante la crisis de los bancos regionales de marzo de 2023, con la quiebra del Silicon Valley Bank como epicentro. Analizaron 167 bancos, pero se toparon con un problema nuevo y muy serio. ¿Cuál? A diferencia de Tesla o Apple, que son mencionados miles de veces al día, muchos bancos regionales pequeños casi no tienen presencia en redes sociales. El volumen de conversación es bajísimo. Espera, eso me parece un obstáculo gigante. El modelo entero se basa en medir el sentimiento en los tweets. Si para un banco regional pequeño hay, digamos, 5 tweets en un mes, ¿eso no invalida todo?
¿Cómo puedes sacar una conclusión de tan pocos datos? Tienes toda la razón. Sería como intentar predecir el clima de todo un país mirando por una sola ventana. Exacto. Y por eso tuvieron que cambiar de estrategia y refinar la metodología una vez más. En lugar de mirar por ventanas individuales y desesperarse por la falta de vista, decidieron lanzar un satélite para ver el patrón climático general de todo el sector. A ver, esa es una gran analogía. ¿Cómo funciona ese satélite en la práctica? Crearon un índice de sentimiento de la industria ponderado por capitalización de mercado. Suena complejo. Sí, pero la idea es muy parecida a cómo se construye el S&P 500. Le dieron mucho más peso a la conversación sobre los bancos gigantes, como JP Morgan o Bank of America, y mucho menos a los bancos pequeños. La lógica es que el sentimiento general hacia los titanes del sector es un mejor indicador de la salud y la percepción de toda la industria. Claro. Así obtuvieron una señal clara y robusta para todo el sector, incluso cuando los datos para bancos individuales eran escasos o nulos. Fue una solución muy elegante para un problema muy real. Entiendo. Entonces, en lugar de escuchar los susurros sobre cada banco, se concentraron en el grito colectivo sobre la industria. Con esa herramienta, ¿qué fue lo que vieron durante la quiebra del Silicon Valley Bank? Los gráficos de los estudios son, de verdad, increíblemente reveladores. Antes de la crisis, el ambiente era tranquilo. La proporción de comentarios positivos a negativos sobre el sector bancario era de aproximadamente 7-1. 7-1. Era el murmullo de fondo de que todo estaba bien. El business as usual. Correcto. Pero cuando estalló la noticia del SVB, ese murmullo se convirtió en un grito de pánico. En el pico de la crisis, la proporción se desplomó a 3-1. Y durante varios días de marzo, los comentarios negativos superaron en número a los positivos. O sea, se invirtió por completo. Se invirtió. El ruido negativo ahogó por completo al positivo. Y lo más impactante es que, al superponer el gráfico de este sentimiento con el del rendimiento del sector bancario, las líneas son casi un espejo. Justo cuando el sentimiento negativo explota, el índice de los bancos se desploma y la volatilidad de la industria se triplica. Todo ocurrió al unísono. Es una correlación visualmente perfecta. El pánico digital se tradujo en pánico financiero en tiempo real. Y este golpe, este shock de sentimiento, ¿cuánto tiempo dura su efecto? ¿Es un flashazo y ya o deja una estela? El análisis mostró que no es solo un golpe, es una onda expansiva. La señal se propaga y tiene efectos medibles hasta 33 horas después. Más de un día. Sí, el impacto más grande y negativo ocurre, como ya sabíamos, en la primera hora. Pero los ecos de ese sentimiento, el miedo residual, siguen afectando al mercado durante más de un día completo. Demuestra que la influencia no solo es increíblemente rápida, sino también persistentemente tóxica. Así que hemos seguido esta línea de investigación desde una pregunta teórica sobre un puñado de empresas, pasando por su expansión a una herramienta masiva para todo el mercado, hasta verla aplicada y validada en medio de una crisis real. Es la biografía completa de un método. Un texto moderno. Luego se escaló con Big Data para ganar velocidad y amplitud. Y finalmente se adaptó para superar nuevos obstáculos, como la falta de datos, y se aplicó a un evento del mundo real, demostrando su utilidad práctica para entender la dinámica del mercado en momentos de máxima tensión. Entonces estamos diciendo que el vibes de Internet ya no es solo ruido de fondo, es un indicador financiero por derecho propio, casi como un índice de volatilidad o el precio del petróleo. Lo que antes era intuición de pasillo, ahora es un dato duro que puede mover miles de millones. Has dado en el clavo. Este trabajo le pone números fríos y duros al impacto del sentimiento público. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que se abre a futuro. A medida que estos modelos se vuelven más sofisticados y operan en tiempo real, ¿podrían ellos mismos empezar a influir en el mercado que intentan medir? ¿Cómo sería eso? Piénsalo. Si todos los fondos de inversión y los traders algorítmicos utilizan modelos como este y saben que un aumento repentino de tweets negativos probablemente provocará una caída, ¿qué harán en cuanto vean esa señal? Venderán de inmediato para anticiparse. Claro, para ganarle al resto.
Y al hacerlo todos a la vez, ¿no estarían creando ellos mismos la caída que el modelo solo predecía? Podría convertirse en una profecía autocumplida, acelerando el mismo efecto que el modelo fue diseñado para medir.